Estimados congresistas, mi nombre es Nuria Antón y es un placer presentarles la comunicación titulada El futuro docente ante el desafío de enseñar. La realidad de las aulas de los centros educativos dista en gran medida de la instrucción universitaria. Por ello, ante la necesidad de que el futuro docente desempeñe su labor de forma óptima, nos cuestionamos: ¿están preparados los futuros maestros para enseñar? En esta comunicación nos centraremos en conocer las percepciones, las sensaciones y las carencias que presentan los alumnos del grado de maestros de educación infantil ante el desafío de enseñar y prepararlos como futuros maestros a afrontar la realidad de la enseñanza, del aula y de los centros educativos, en definitiva, la capacidad de enseñar. ¿Para qué? Pues para lograr un fin común, la calidad de la enseñanza. Por ello, el objetivo principal de este estudio es conocer la percepción que tienen los futuros docentes sobre su formación y sobre sí mismos para afrontar la realidad de un aula de educación infantil. Asimismo, se han concretado los objetivos específicos reflejados en pantalla. En este estudio han participado 55 alumnos de segundo curso del grado de maestros en educación infantil. Respecto al instrumento de medición, se ha utilizado el cuestionario autoevaluativo del malestar docente para el alumnado, de Camacho y Padrón 2006. Además, se plantearon 4 preguntas de respuesta corta para conocer las percepciones del alumnado. En cuanto al procedimiento, el cuestionario se facilitó en el curso 21-22 y se contestó de forma voluntaria y anónima. Seguidamente, se procesó, analizó y contrastó la información. En cuanto al diseño y análisis de datos, el estudio se aborda desde un enfoque cuantitativo no experimental con diseño descriptivo. En cuanto a los resultados obtenidos, encontramos en la figura 1 que la tendencia en las respuestas de los aspectos evaluados se sitúa entre el 3 y el 4 en más de un 70% de las respuestas, por lo que las diferentes cuestiones que se les plantea al alumnado creen conocerlas de forma aceptable o notable. Asimismo, podemos observar en la tabla 1 que se ha producido una frecuencia global con puntuación de notable en 4 de los ítems del factor integración e interrelación, en 3 del factor aspectos personales del docente, en 5 ítems de la tarea docente y 2 de la enseñanza a través del aprendizaje significativo. Además, el único ítem valorado como excelente con tan solo un 47,3% es el de saber trabajar el aprendizaje cooperativo del factor 2. Por último, se incorporaron 4 preguntas de respuesta corta. En primer lugar, se les planteó la cuestión ¿por qué quieres ser maestro? Las respuestas marcaban grandes coincidencias entre la muestra. Destacar que el 29% era por vocación, el 16% porque quieren ayudar, enseñar y aprender del alumnado, o el 6% que cree en una mejora de la educación. La segunda pregunta que se planteó fue ¿crees que puedes llegar a ser un buen maestro? En su totalidad, sí que consideran que pueden llegar a ser buenos docentes. En tercer lugar, se les planteó ¿crees que estás preparado para enfrentarte a la realidad de un aula? El 60% consideró estar preparado y en cambio un 40% no cree estarlo por el momento. Para finalizar, se formuló ¿qué te faltaría aprender para ser mejor docente? El 80% de las respuestas se enfocaron hacia la necesidad de realizar más prácticas. A partir de los resultados obtenidos, se concluye que en su mayoría creen poder afrontar la realidad de un aula de forma aceptable y o notable en los diferentes aspectos formativos, como trabajar la motivación, educar en la diversidad, aplicar diferentes métodos de enseñanza, entre otros. El 80% consideraba carencias en la práctica docente, puesto que hasta tercer curso del grado no hacen prácticas en centros educativos. Y el 20% restante cree necesitar formación respecto al alumnado, las respuestas educativas que se les puede ofrecer, cómo actuar frente al claustro de profesores o frente a la atención de las familias, cómo afrontar situaciones problemáticas de aula, etc. Para finalizar, los participantes no han puntuado con valoraciones elevadas las variables más bajas, muy deficiente y deficiente, por lo que se entiende que el alumnado cree tener adquiridos los contenidos teóricos y quizás se podría tener en cuenta aquellos aspectos considerados como aceptables o deficientes pueden entenderlos pendientes de desarrollar. Para finalizar, señalar la existencia de la escasa práctica que ejercen los estudiantes previa al desempeño docente, así como la falta de formación integral y permanente que exige esta profesión. Por todo ello, atendiendo a las carencias detectadas, cabe la posibilidad de seguir trabajando en esta línea y contemplar una reestructuración en los métodos de enseñanza de las asignaturas del grado, de forma que los estudiantes puedan ver en los contenidos su aplicabilidad en el aula. Muchas gracias por su atención.